Hola a todos, mi nombre es Leonardo Lombardo, soy un médico cardiólogo, soy actualmente coordinador de SAC Joven y miembro del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. De que nada quería agradecer a la SAC y al Consejo de Insuficiencia Cardíaca por dejarme participar en esta charla. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la miocardiopatía alcohólica. Por supuesto que si tenemos que hablar de la miocardiopatía alcohólica, tenemos que hablar de la problemática actual de, sobre el consumo de alcohol, más que nada en Argentina, en donde vemos que Argentina se encuentra en el tercer puesto a nivel mundial sobre el consumo per cápita anual en litros a nivel mundial. Además, tenemos que saber que el consumo problemático del alcohol genera aproximadamente 8.000 muertes al año de forma directa o indirecta. Argentina a nivel en América se encuentra en el segundo país con mayor consumo. Esto se da más que nada, es muy común en hombres y se sabe que es el principal factor de muerte y discapacidad entre los 15 y 49 años. Como habíamos dicho, este, efecto del consumo excesivo de alcohol se da de una forma, puede ser de forma directa o indirecta. Fíjense que no solamente las muertes se pueden dar por efecto del alcohol sobre los distintos órganos, ¿sí? A nivel cardiovascular, hepático o en efectos neurológicos, sino en otras formas. Ya para hablar un poquito más sobre lo que es el metabolismo del alcohol, tenemos que saber que las dos enzimas encargadas que participan en el metabolismo son la alcohol deshidrogenasa y el citocromo P450. Estas se encuentran en menor medida en la mucosa gástrica y en mayor medida a nivel hepático. Estas enzimas convierten el alcohol, primero en donde se da la primera absorción de alcohol, que es en el estómago, convierten una parte del alcohol en acetaldehído y la otra parte del alcohol que se absorbe a través de la mucosa gástrica y llega al hígado a través de la vena porta, eh, se transforma otra vez en acetaldehído, que se dice o se estableció que el acetaldehído es uno de los principales responsables de toxicidad a nivel del cuerpo humano. Otros, si vemos que el acetaldehído ya en el hígado se transforma en ácido acético, que una parte puede participar del ciclo de Krebs, y otro, a través de la acetilcoenzima A, forma parte del metabolismo de los cuerpos cetónicos, ácidos grasos, colesterol y esteroides. Otro de los factores que tienen importancia o que tienen impacto sobre el metabolismo del alcohol son el nivel de nutrición, la exposición a otro tipo de drogas como la nicotina, cannabinoides y cocaína. Como podemos ver, el alcohol se relaciona con enfermedades cardiovasculares de una forma aguda, dando arritmias más que nada, como la fibrilación auricular o fibrilación ventricular, o ya en un daño más crónico, que es la miocardiopatía, como estamos hablando, o hipertensión arterial. Ya para definir lo que es la miocardiopatía alcohólica, la podemos definir como una miocardiopatía dilatada, adquirida, del grupo de las no isquémico-necróticas y que se da por un consumo excesivo de alcohol y a largo plazo. Este tipo de miocardiopatía es una causa frecuente de miocardiopatía dilatada. Se dice que entre el 4 al 40% de los casos de miocardiopatía dilatada idiopática son las causas son secundarias al consumo de alcohol. Estas se caracterizan, por supuesto, por un ventrículo izquierdo dilatado y con una reducción de la fracción de eyección. Además, tenemos que saber que su diagnóstico sigue siendo de exclusión en un paciente con miocardiopatía dilatada idiopática. Para hablar un poco de la historia sobre la miocardiopatía alcohólica, se decía que ya se describió este tipo de enfermedad a fines del siglo XIX, donde se observaba un agrandamiento cardíaco y síntomas de insuficiencia cardíaca relacionados al consumo excesivo de alcohol. En la primera mitad del siglo XX se dudaba si el alcohol era el que tenía un efecto directo sobre el corazón, ya que se vio que había un efecto tóxico por cerveza contaminada, ya que se utilizaba cobalto para estabilizar la espuma de la cerveza. Entonces
se relaciona más a la intoxicación por cobalto y no como el alcohol como protagonista o como generador de daño directo. Ya en la última mitad del siglo XX hubo mayor evidencia sobre que la cardiotoxicidad se daba directamente por el efecto del alcohol. Entonces, para hablar sobre si el alcohol genera una toxicidad, tenemos que hablar de qué dosis es la que genera cardiotoxicidad. Los primeros datos se dieron en 1974, en donde se decía que una dosis de etanol puro, mayor a los 125 mililitros día, se relacionaba ya con un agrandamiento cardíaco, en lo que se observaba en las radiografías con un índice cardiotorácico mayor a 0,5. En otros estudios ya se proponía que entre el 30 a 60 gramos diarios de consumo de alcohol generaba ya un impacto negativo, pero se postuló que entre los 80 a 100 gramos de alcohol diario a lo largo de 5 años ya empieza a producirse cardiotoxicidad. Y para hablar de la epidemiología, podemos decir, por supuesto, que se dan mayormente en hombres, dado que son el grupo que mayor consume alcohol, pero se vio que en las mujeres eh, presentaban mayor nivel de alcohol en sangre ante la misma cantidad de consumo comparado con el zumo. Esto se podía dar más que nada porque hay una menor proporción de agua corporal en las mujeres. Ellas también presentan una menor cantidad de las enzimas ya nombradas anteriormente, el alcohol de deshidrogenasa y el citocromo P450, que participan en el metabolismo del alcohol. Y esto termina dando que la microhepatía alcohólica se puede dar antes y a menor dosis de consumo de alcohol. Dentro de los mecanismos propuestos son varios, si bien no hay estudios que realmente avalen o datos precisos sobre cuáles son los mecanismos que generan miocardiopatía alcohólica. Se dice que puede generar apoptosis y esto da con la consecuencia de la pérdida de miocitos. Hay una disfunción de las organelas intracelulares, tanto a nivel mitocondrial como en el retículo sarcoplásmico. Hay un trastorno en el catabolismo o hay un catabolismo acelerado de las proteínas, ¿sí? Se vio que el consumo de alcohol e inhibiendo la enzima que metaboliza el alcohol, se vio que se ha disminuido aproximadamente un 80% de la síntesis de proteínas. Hay también trastorno de la homeostasis del calcio. Esto también genera una activación de distintos sistemas neurohormonales que van a desencadenar en insuficiencia cardíaca. Por supuesto, como habríamos hablado anteriormente, hay un daño tóxico directo y se cree que también hay una mayor predisposición en algunas personas por un rol genético, tanto para los genes que codifican para la síntesis de las enzimas del alcohol de deshidrogenasa o de la enzima convertida a angiotensina. Acá, como podemos ver, el consumo de alcohol a lo largo de más de 5 años, con 90 gramos diarios de alcohol, 80, 90, hasta 100, se dice que se genera apoptosis, ¿sí? En cualquiera de las vías, tanto como se dice que el acetaldehído o el etanol generan una activación de las enzimas que participan en la apoptosis, con posterior aumento de las concentraciones de norepinefrina, como activación del sistema neurohormonal. Hay una degradación acelerada de las proteínas contráctiles o también una disminución de la síntesis de las proteínas. Hay una pérdida de la sensibilidad de los miofilamentos a las concentraciones de calcio, lo que habíamos hablado anteriormente sobre la homeostasis del calcio. Esto produce una disfunción intrínseca de los miocitos debido a la disfunción mitocondrial o del retículo sarcoplásmico. Posteriormente a esto, las células aisladas o hay una mayor debilidad en la conectividad de estos miocitos, con la consecuencia de que hay una dilatación del ventrículo izquierdo, aumento del volumen de fin de diástole, eh, como un sistema de compensación, aumenta la precarga para compensar y posteriormente hay una disminución del gasto cardíaco. Esta dilatación del ventrículo izquierdo se puede dar con un adelgazamiento de la pared debido a la pérdida de miocitos. Y también se puede observar hipertrofia de los miocitos adyacentes para compensar a los miocitos ya debilitados. Si este consumo de alcohol se perpetúa
o continúan a lo largo de más de 15 años, ya se empieza a ver una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo y adelgazamiento de la pared, ya se empiezan a activar los otros sistemas neurohormonales y ya como posterior, o como consecuencia final, empiezan los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Dentro de lo que es la presentación clínica, por supuesto que no escapa a la mayoría de las otras miocardiopatías dilatadas, presentan los mismos síntomas, que pueden ser disnea, relacionados con la clase funcional, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, angor, edemas periféricos. Por eso, cabe aclarar que el diagnóstico habitualmente se complica, ya que hay pacientes que presentan consumo excesivo de alcohol, pero tienen otros factores de riesgo para desarrollar otro tipo de cardiopatía. Los síntomas de la cardiopatía alcohólica se pueden desarrollar de forma insidiosa o en algunos pacientes que tienen disfunción ventricular de tipo asintomática, con un consumo excesivo, como vimos, un consumo excesivo en agudo puede producir distintos tipos de arritmias que generan una presentación con un inicio más agudo de los síntomas. Dentro de lo que es la exploración física, podemos encontrar hipertensión. Se dice que ante consumos excesivos se puede generar aumento de los valores de la tensión arterial que no se relacionan con la miocardiopatía alcohólica. Si ya posteriormente puede haber una caída de la tensión arterial, esto dado por la reducción del gasto cardíaco, como vimos anteriormente. Se puede presentar soplos de insuficiencia mitral o tricuspidia, dado la dilatación del anillo mitral, ya con signos de sobrecarga como roles crepitantes, edemas periféricos e ingurgitación yugular. Dentro del diagnóstico, uno tiene que sospechar de esta cardiopatía, por supuesto, como dijimos anteriormente, por el antecedente del consumo excesivo y prolongado del alcohol. Como habíamos mencionado antes, es más de 80 gramos diarios por 5 años, y ya en los pacientes se vio que los síntomas de insuficiencia cardíaca aparecen en los consumos que ya pasan los 15 años. Por supuesto que voy a encontrar signos de dilatación del ventrículo izquierdo o signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Dentro de los estudios de laboratorio no hay algún tipo de estudio específico que me pueda indicar que la cardiopatía se debe al alcohol. Por supuesto, los estudios de rutina van a revelar hallazgos sistémicos que sugieren abuso de alcohol y los volúmenes celulares medios de los glóbulos rojos o de la hemoglobina, puede aparecer trombocitopenia leve o niveles elevados de las enzimas hepáticas. Dentro de los que son los estudios de imágenes, el ecocardiograma es la herramienta más útil y la inicial que voy a utilizar para el diagnóstico, pero bueno, también como venimos mencionando, los hallazgos no son muy distintos a los que voy a encontrar en una miocardiopatía dilatada idiopática. Puedo encontrar desde la dilatación de cuatro cámaras, la disfunción diastólica, hay una disminución global de la función ventricular, como dijimos anteriormente, hay insuficiencia mitral y tricuspidia, puede haber signos de hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo izquierdo y trombos intracardíacos a nivel auricular o ventricular. Se ha estudiado, hay algunos estudios que han seguido pacientes con miocardiopatía alcohólica. Por ejemplo, hay un estudio que se analizó durante 20 años a 2.300 pacientes, 2.368 pacientes sanos que consumían alcohol, en donde se vio que el consumo crónico del alcohol es un factor de riesgo independiente para el aumento de la masa del ventrículo izquierdo indexada y del volumen diastólico final. Otro tipo de estudios utilizó la ecocardiografía para un seguimiento del extremo bidimensional, en donde se estudiaron 122 personas que comparó el consumo moderado e intenso de alcohol y se mostró valores más bajos de tensión circunferencial, longitudinal y radial, así como índice de llenado temprano a tardío, o sea, se demostró que hay una disfunción diastólica. Además, se demostró que el consumo de alcohol de moderado a intenso puede causar una depresión subclínica de la función sistólica como diastólica, como habíamos visto antes. ¿Qué otras pruebas de imágenes puedo utilizar? Si las imágenes a través del ecocardiograma no son óptimas, puedo utilizar la resonancia magnética cardíaca, que proporciona una mejor calidad de imagen y una definición superior.
No hay, dentro de estos estudios, no hay una característica distintiva de la resonancia que nos pueda diferenciar entre una miocardiopatía de origen alcohólico o de los otros tipos de la miocardiopatías dilatadas idiopáticas. Se puede utilizar para identificar características sugestivas de otras causas, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o de miocardiopatía, eh, y también se puede utilizar la tomografía computada que como otra alternativa a la ecocardiografía, donde también puedo utilizar las imágenes de arterias coronarias y ventriculares. Otros estudios que se puede solicitar es un cateterismo cardíaco. También me sirve como para descartar otras causas de insuficiencia cardíaca. Nos puede ayudar también para obtener información útil sobre el gasto cardíaco. Como vimos anteriormente, el gasto cardíaco va a estar disminuido en estos pacientes y se dice o se observó que en los pacientes con miocardiopatía alcohólica podemos encontrar una enfermedad coronaria de tipo no obstructivo, y puede haber elevación de la presión de fin de diástole con aumento de la presión de enclavamiento o aumento de la presión de la arteria pulmonar y presión del ventrículo derecho. Dentro de los hallazgos histológicos, eh, tampoco son indistinguibles o son muy distintos los que puedo encontrar dentro de lo que son las miocardiopatías o los otros tipos de miocardiopatía dilatada, donde puedo encontrar fibrosis intersticial, necrosis de miocitos con hipertrofia de los miocitos circundantes, y hay un agrandamiento y desorganización mitocondrial, dilatación del retículo sarcoplásmico, hay depósito de grasa y glucógeno y dilatación de los discos intercalares. ¿Cómo puede ser? Hay otros tipos de miocardiopatía que se relacionan con el alcohol, pero que no son por efecto directo del alcohol sobre el miocardio. Entonces son dos, que es la miocardiopatía cirrótica, sí que es otro tipo de función cardíaca que ocurre en pacientes con cirrosis, que se asocia con disfunción miocárdica independientemente de la exposición al alcohol. Y otra de las enfermedades es el beriberi, que es la miocardiopatía por déficit de tiamina. Estos presentan mayormente insuficiencia cardíaca derecha y lo que se observa, a diferencia de la miocardiopatía propiamente dicha alcohólica, es que son rápidamente reversibles después de la terapia con tiamina. Dentro del tratamiento de la cardiopatía alcohólica hay medidas generales. Por supuesto tengo que hacer una dieta equilibrada y debo corregir las deficiencias nutricionales que presentan estos pacientes habitualmente, que es de vitamina B, B6, B12, ácido fólico. Tengo que realizar un control y una corrección de las alteraciones electrolíticas, más que nada porque pueden presentar hipocalemia o hipocalcemia, y tengo que tener un abordaje multidisciplinario, dado que estos pacientes presentan múltiples comorbilidades. Eh, Se dice que el tratamiento específico o el más importante para la miocardiopatía alcohólica es la abstinencia del alcohol. Como podemos ver, en un paciente que tiene un consumo problemático de alcohol o excesivo, con la susceptibilidad, como decimos, la predisposición a desarrollar este tipo de cardiopatía, empieza a presentar cambios a nivel estructural que al cortar o al terminar el consumo de alcohol podría normalizar los tamaños ventriculares, y si persiste con el consumo de alcohol ya va a la etapa final de la miocardiopatía, que es la dilatación con disfunción sistólica y por supuesto los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Como habíamos dicho anteriormente, la abstinencia al alcohol se requiere una abstinencia total y perpetua del consumo de alcohol. Hay pequeños estudios observacionales que han sugerido que la función del ventrículo izquierdo mejora en algunos pacientes con abstinencia, y la corta duración de los síntomas de insuficiencia cardíaca antes de la abstinencia pueden favorecer la recuperación. La pregunta es que si hay evidencia. Sí, hay muchos estudios, pero son muy pequeños. Hay una serie de 101 pacientes con miocardiopatía inducida por el alcohol que se estudió durante 82 meses, en los que se vio que el 42% de los pacientes que tuvieron una abstinencia perpetua del alcohol recuperaron la función sistólica por lo menos más del 10%, con un valor final de mayor a 40%.
Los predictores independientes para la recuperación de la función sistólica fueron la terapia con beta bloqueantes, el complejo QRSS estrecho y la ausencia de uso de diuréticos. Otros estudios fueron muy pequeños, de 14 pacientes con miocardiopatía inducida por el alcohol e insuficiencia cardíaca grave, en donde se vio que 9 pacientes fueron seguidos durante 36 meses y con abstinencia de alcohol se vio que 9 de estos pacientes presentaron una mejora significativa a los 6 meses y con una mejora continua a los 36 meses. En otro estudio que fue de tipo ecocardiográfico de 13 pacientes, que presentaban también miocardiopatía inducida por el alcohol, 5 demostraron una normalización de la función ventricular al 55% más y una reducción de las dimensiones o del tamaño telediastólico del ventrículo izquierdo a 5,7 centímetros o menor después de la abstinencia de alcohol, por lo menos durante los 6 meses. Dentro de la terapia farmacológica que vamos a utilizar para este tipo de miocardiopatía, continuamos con lo establecido de que no difiere de los otros tipos de miocardiopatías dilatadas o de insuficiencia cardíaca. Por supuesto, tenemos que tener vasodilatadores como son los IECA o ARA2, la utilización de diuréticos en las etapas agudas, beta bloqueantes, los ARNI como el sacubitril o el valsartán, los antagonistas de la aldosterona y los nuevos tratamientos de los inhibidores de los transportadores de glucosa tipo 2, como son la dapaglifosina, la empaglifosina. Dentro de lo que es el pronóstico de estos pacientes, la historia natural de la miocardiopatía alcohólica, por supuesto que depende de la suspensión o no del consumo del alcohol. Como vimos anteriormente, varios estudios demostraron que al detener este consumo hay una mejoría de la fracción de eyección y con una disminución de los diámetros ventriculares. La tasa de mortalidad es muy similar a los otros tipos de miocardiopatía dilatada, pero aumenta o es peor en los pacientes que no detienen el consumo de alcohol. La mortalidad hospitalaria es aproximadamente alrededor del 4,5%. Entonces, ya para terminar y como conclusiones, debemos decir que la sospecha de miocardiopatía alcohólica son en pacientes que presentan un consumo excesivo y a largo plazo y que tienen características de miocardiopatía dilatada y tengo que descartar o se da en ausencia de otras causas de miocardiopatía dilatada. La patogenia, si bien no es muy conocida, se sugiere que, como habíamos dicho antes, que hay un estrés oxidativo con posterior apoptosis, deterioro de la bioenergética mitocondrial, hay una alteración del metabolismo de los ácidos grasos y aumento del catabolismo de las proteínas miocárdicas, como vimos también con pérdida de los miocitos, ¿sí? Y que también estos pacientes con miocardiopatía alcohólica presentan signos y síntomas similares a los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción diastólica. En resumen, presentan síntomas o signos muy similares a los pacientes que son portadores de miocardiopatía dilatada de otras etiologías. Por supuesto que debo descartar otras causas de miocardiopatía dilatada, siempre descartando la principal causa, que es la isquémica necrótica, y como reflexión final, que los pacientes con miocardiopatía dilatada inducida por el alcohol requieren abstinencia total y perpetua del consumo de alcohol. Les dejo la bibliografía donde más o menos están los datos en los que se presentaron en esta clase. Muchas gracias.